estamos en el ciclo B. En tiempo ordinario vamos a empezar este tercer domingo de tiempo ordinario con el Evangelio de San Marcos. Seguimos en el capítulo 1, del versículo 14 al 20. ¿Sí? Entonces vamos a leer versículo por versículo. Empezamos con el versículo 14, que nos dice: después que Juan fue entregado, se marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. ¿Qué es importante de resaltar de estos dos versículos? En el primer versículo, que es el 14, aquí vemos dos personajes, ¿verdad? Que es primero señalado Juan, porque ya fue entregado, nos dice aquí el evangelista San Marcos. Entonces inicia prácticamente ya su vida pública. Anteriormente Juan ya había hecho una acción importante en Jesús, que había sido primero bautizado, y anteriormente él había proclamado, ¿verdad?, que a quien anunciaba: a Jesús. Ya sale de escena prácticamente Juan el Bautista, inicia su vida pública ya en el 100%, Jesús. Entonces este es nuestro personaje importante aquí en este versículo. ¿Y cuál sería la acción importante? Que estaba proclamando la buena nueva de Dios. Y Él es precisamente esa buena nueva, ¿verdad? Porque Él es precisamente la palabra, y la palabra viva, porque con su actuar nos está diciendo lo que realmente Dios va a querer de nosotros. Y es su vida la que nos va a estar proclamando con acciones, no solamente con palabras como lo hacían los sacerdotes y los fariseos, ¿verdad? Después, en el versículo 15, que es importante, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, o está aquí, en otras versiones dice, ¿verdad? Y dice: conviértanse y crean. Estas dos palabras son muy importantes de recordar, porque si nos está anunciando, no es para que nada más te entra por uno y te salga por el otro, sino que haga una acción dentro de ti esta palabra. ¿Y cuál es la palabra? La que Él está no solamente proclamando, sino está viviendo y que tú estás conociendo. Entonces vamos a cambiar, dice: conviértanse y crean. O sea, aquí hay confianza y credibilidad de lo que tú estás viendo o escuchando de Jesús, ¿verdad? O sea, aquí vamos a abandonar el pecado en el que estábamos viviendo y confiar en Jesús, ¿verdad? Muy bien. En el versículo 16 dice: bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Si recordamos, en el anterior domingo habíamos visto que este personaje, Andrés, prácticamente fue el que, después de estar como discípulo de Juan el Bautista, Juan les dice a sus discípulos que quién era el Cordero de Dios, ¿se acuerdan? Entonces ya dejan a Juan y se van con Jesús. Y en este caso, este personaje tan importante que es Andrés, precisamente es el promotor de lo que serían después los demás discípulos y apóstoles, porque él no se queda solamente con Jesús ese día y conoce mucho de su vida y disfruta, goza su presencia, sus enseñanzas, sino que va y comparte. O sea, él es el testimonio vivo de ese gozo que vivió, comparte con su hermano que es Simón, ¿verdad? Entonces lo lleva ante Jesús y los vuelve otra vez a ver en este pasaje. Precisamente es importante saber quiénes eran estos dos personajes. Simón y Andrés eran pescadores, nos dice aquí el versículo, ¿verdad? En el versículo 17 dice: Jesús les dijo: vengan conmigo. Esta frase, recordemos esta frase,
se las puse en diferente color para que la veamos y quizá nos quedemos con ella. Y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, los siguieron. Fíjense una frase que hizo en estos dos personajes. Aquí en las imágenes pongo cómo ellos estaban trabajando porque son pescadores. Ahí nos hace mención qué realizaban estos personajes. Eran pescadores, estaban en la barca echando las redes. Después Jesús los ve y les llama diciéndoles: vengan conmigo. ¿Qué tan profundas serían esas palabras? ¿Qué tan motivadores serían para dejar todo lo que son, el ser pescadores, y dejarse llevar por Jesús? O sea, ahí fueron seducidos por esas palabras maravillosas que Jesús les dijo, que fueron nada más: vengan conmigo. Entonces, ahí hay una promesa de Jesús, ¿verdad? De decirles que los haré llegar a ser pescadores, pero de hombres, ¿sí? Entonces, al instante, ¿cuál fue la reacción de estos dos pescadores, que Simón y Andrés? Pues que dejaron las redes, ¿verdad? Y los siguieron. Muy bien. Esa es la respuesta del hombre, en este caso los personajes Andrés y Simón, que son los hombres igual que nosotros. Al escuchar a Jesús, dejan todo y lo siguen. Vamos a ver después nosotros si haremos lo mismo. Caminando un poco más adelante, en el versículo 19, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, otros dos hermanos, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes. Estos también son pescadores, ¿verdad? Dice: al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. ¿Qué es importante de resaltar aquí, aparte de que son otros dos personajes también como los primeros, que también son hermanos, que también son pescadores? ¿Qué otra cosa importante resalta de estos dos personajes? Al verlos Jesús, fíjense, dijo: adelante vio a Santiago y a Juan, y nos hace referencia a que ellos tenían padre y se llama Zebedeo. O sea, es importante, ¿verdad?, reconocer que estos dos personajes tenían una familia, tenían un padre, o sea, todavía estaban con él, trabajaban con él. O sea, la obediencia al padre es bien importante, no solamente en la familia de la cultura judía, en la nuestra y en muchas, ¿verdad? Entonces, fíjense la respuesta de estos dos pescadores después de que Jesús los vio. Los llamó, por eso les puse en negritas la palabra, los llamó. Entonces, ¿qué hacen estos dos pescadores? ¿Cuál es su respuesta? También dejando a su padre, dice, ¿verdad? No solamente las redes y la barca, no, dejando a su padre, y de nombre Zebedeo, porque nos hace mención del nombre de este personaje, que es muy importante porque es su padre. Lo dejaron junto con los jornaleros, porque había más trabajadores juntos con ellos, y se fueron tras de Jesús. Esa fue la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué palabras importantes debiésemos de recordar de este pasaje del Evangelio? ¿Qué sería importante recordar de estas acciones que tomaron los pescadores, tanto Andrés y Simón como Juan y Santiago? Que dejaron todo. Dejaron todo. Para y todo aquí en uno fue pues su barca y sus redes y todo su trabajo, que para ellos era lo más importante en Andrés y Simón, y después en Santiago y Juan, pues aparte de su barca, su trabajo, dejaron a su padre. Fíjense todo lo importante que fue Jesús para ellos, como para dejar todo, ¿sí? Entonces aquí hay una llamada, hay una conversión, porque dejar todo es que cambies todo por algo más importante, ¿sí? Entonces
recordar eso y la confianza que pusieron en Jesús para poder irse con él, o sea, la fe. ¿Sí? Bueno, después de ver versículo por versículo, vamos a la meditación. Perdón. Repasamos rapidito, a ver si no se nos olvida nada de lo que dice el texto. ¿Qué hacía Jesús cuando se marchó a Galilea? Estaba proclamando la buena nueva o predicando también, ¿verdad? ¿Qué les decía del reino de Dios Jesús a toda esta gente? ¿Y qué debían de hacer? ¿Qué les decía? Que se arrepintieran y luego que se convirtieran, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los dos primeros pescadores que vio Jesús y qué les dijo? Porque aquí todos fueron pescadores, todos los personajes. ¿Quién fue? Simón y Andrés. ¿Y qué les dijo? Vengan y sigan. Muy bien. ¿Y ellos qué hicieron? Dejaron todo. Dejaron todo y se fueron. ¿Cómo se llamaban los otros dos hermanos hijos de Zebedeo? Santiago y Juan. ¿Qué hace Jesús cuando los vio? También los llamó y ellos también hicieron lo mismo. Se fueron tras él.